Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, terminado el capítulo de las parábolas en el Evangelio de Mateo, nos encontramos ahora con una nueva sección que va marcando la separación cada vez más notoria entre el Señor Jesús y el pueblo de Israel. Bueno, para el caso entre los dirigentes de Israel. Y en el caso del texto de hoy empieza el rechazo con los mismos paisanos de Jesús, a quienes el conocimiento que tienen del Señor y de su familia se convierte en el obstáculo para creer que Él sea el Mesías. El texto comienza indicando que una vez que ha terminado el discurso de las parábolas, Jesús vuelve a su patria, a Nazaret, en donde se habría criado. Era lógico que quisiera volver a la sinagoga, lugar que tenía tantos recuerdos de su infancia y de su juventud, lugar en el que él había escuchado por primera vez y aprendido la palabra del Padre. Pero ahora no está allí como uno más que escuche el mensaje, sino como la persona más autorizada para enseñarlo. Pues nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. La reacción de los nazarenos obviamente no se hizo esperar. Al principio se maravillan, se asombran por la sabiduría que posee, es causa de admiración. Lo que el Señor dice es demasiado bello para ser creído. Además, también reconocen la sabiduría y los milagros que son evidentes, pero desgraciadamente no se detienen en el contenido de su mensaje y en el significado de sus signos milagrosos, sino en la persona que lo enseña, persona que ellos creen conocer muy bien, por lo que de entrada excluyen que la sabiduría y el poder de Dios puedan encontrarse en aquel hombre a quienes ellos conocen también. Se constata el proverbio de que nadie es profeta en su tierra. Si se hubiera tratado de otra persona que tuviese títulos, pergaminos, reconocimientos y se hubiese hecho acompañar de un largo currículum como carta de presentación, seguramente la actitud del pueblo habría sido distinta. Pero la pregunta era, ¿cómo puede el Dios eterno manifestarse en ese hombre tan normal, tan ordinario, tan semejante en todo a nosotros? Se cumple el deseo que todos los seres humanos tenemos de querer ser semejantes a Dios, pero no queremos aceptar a un Dios que quiera hacerse semejante a nosotros. Entonces empiezan todos los cuestionamientos. ¿De dónde le viene la sabiduría y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Todas estas preguntas demuestran la mentalidad de los paisanos del Señor, que consideraban como obvias tantas cosas que en realidad no eran verdaderas o que lo eran solo en una parte. Si el Señor se hubiese presentado como hijo de algún personaje importante, pues le hubieran creído más. Pero se presenta como el hijo de un carpintero, y él mismo tenía esa profesión. Era demasiado, según el lenguaje de ellos, demasiado burdo para que fuese el Dios que ellos querían tener como Mesías. No lograban penetrar el misterio de su persona, pues se chocaban con la carne, con su humanidad, a los ojos de ellos demasiado insignificante. Les faltaba abrirse a la fe, al don del Espíritu Santo. Se frenaban en el escándalo que les producía pensar que en ese, como lo llamaban, despectivamente, estuviera presente la divinidad que, como sabemos, habitaba toda su plenitud en él. Esta enfermedad, desgraciadamente, sigue presente en el corazón de los seres humanos. De un lado, la tendencia a devaluar lo que ya conocemos. Sucede con las personas, sucede con los productos, por ejemplo, los nacionales. Sucede en infinidad de situaciones. A veces por pereza reducimos todo a lo que ya sabemos. De otra parte nos cuesta aceptar la encarnación en toda su profundidad. Queremos un Dios muy divino y nos preocupa un Dios demasiado vinculado con nuestra realidad humana y pecadora. Y más aún, cuando se identifica con los hermanos más pobres y más insignificantes de nuestra sociedad. Y todo porque esto significa compromiso, auténtica fraternidad, fe hecha obras. Y si alguien nos habla de esto, nos viene la tentación de calificar su doctrina como izquierdista. Todo para justificar nuestro orden establecido que nos ha colocado en un puesto muy privilegiado respecto a tantos hermanos. Y también por defender y justificar nuestro egoísmo, nuestra incapacidad de compartir como hermanos, que es lo que de verdad nos hace hijos de Dios y herederos del reino. Es que para pertenecer al reino se necesita antes aceptar al Rey, escuchar su palabra y obedecerla. De lo contrario, aunque vivamos en el territorio del reino, aunque nos creamos consanguíneos del mismo Dios y por tanto de mejor familia, no
pertenecemos a Él y no tenemos derecho a pedir nada. Esto fue lo que le sucedió a los paisanos del Señor, que por su falta de fe se vieron privados de los milagros. Ya la fe y la aceptación del misterio de su persona es el primer milagro. El resto será consecuencia, o como dice el mismo Señor, será añadidura. Demos gracias al Señor, pidamos que nos ayude a reconocer a Jesús en las personas o en la figura del pobre, del necesitado, de todo aquel que reclama de mí caridad. Y recibamos hoy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.